Me da un gusto enorme saludar a toda la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos a través de la plataforma de Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en nuestra reunión presencial dominical. Nos da un gusto enorme que se agreguen a nosotros. Deseamos el día de hoy poder comunicar algo que les edifique y les bendiga. Bienvenidas, bienvenidos. Reciban este aplauso de bienvenida que la gente que está aquí reunida en las instalaciones les ofrece. Si tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, lo titularía Fortaleciendo nuestro espíritu. Diga esto conmigo: fortaleciendo mi espíritu. Si todo lo que le voy a decir se le olvida, por favor procure no olvidar esta frase, que es el resumen de lo que hoy le comparto. Rendir nuestra vida a Cristo y desarrollar una perspectiva de vida más espiritual se facilita cuando practicamos el ayuno. Lo voy a repetir: rendir nuestra vida a Cristo y desarrollar una perspectiva de vida más espiritual se facilita cuando practicamos el ayuno. Estoy haciendo una invitación a toda persona que se quiera unir para participar de nuestro mes de ayuno y oración. Enero del 2024 lo vamos a declarar aquí localmente nosotros como congregación local, como parte de la Iglesia de Cristo, un mes de ayuno y oración. Del lunes 8 de enero al domingo 4 de febrero del 2024, estoy convocando a quienes se quieran unir a desarrollar, a comenzar, a iniciar un año de manera diferente, a sintonizar nuestro espíritu con el Espíritu Santo, con el fin de fortalecer nuestro hombre interior y así iniciar el año buscando la dirección de Dios para nuestra congregación, y también aprovechar ese tiempo para presentar nuestras peticiones personales y familiares en oración durante ese tiempo. Con ese motivo quiero, aunque pienso que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos, ¿cuántos cuando menciono el ayuno saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: no, sí, yo sé de qué se trata? Bien, baje su mano. Ahora, ¿cuántos no saben de lo que estoy hablando? O sí saben, pero ya se les olvidó, o les vendría bien una recordadita. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: no, sí, ayúdenme, quiero entender un poquito? Y sabe, porque esto que dije hace un ratito antes de que entráramos en la transmisión me parece muy importante, porque la mayoría de creyentes saben o en alguna manera son conscientes de que para crecer espiritualmente hablando hay que hacerle frente a dos aspectos. Regáleme su atención, concéntrese, fíjese bien. Crecer en la vida espiritual representa ser consciente de dos cosas que todos los creyentes enfrentamos. Todos los creyentes en algún momento lo vamos a enfrentar. Es que en el ámbito espiritual la Escritura nos hace conscientes de que todos gratis, sin hacer nada, simplemente por haberle entregado nuestra vida a Cristo, de gratis ya tenemos un adversario que se nos opone y que siempre va a estar intentando evitar nuestro crecimiento espiritual. Espero que usted sepa de quién estoy hablando. Si no lo sabe, vaya conmigo a Primera de Pedro 5:8. ¿Me acompaña? Primera de Pedro 5:8. Leamos este versículo, o recordémoslo y tomemos conciencia. Dice el autor de la carta, Pedro, aquel que caminó muy de cerca con el Señor Jesucristo, aquel de quien se han predicado muchísimos mensajes por su actitud, por su temperamento, pero que tuvo oportunidades impresionantes de caminar tan cerca del Señor Jesucristo, y que es ese al que en algún momento los predicadores hemos criticado porque cuando caminó sobre las aguas luego se andaba hundiendo.
Es fácil criticarlo por eso, pero ¿quién se avienta a caminar sobre las aguas? Y es muy fácil criticarlo porque se andaba hundiendo, pero no es tan fácil reconocerlo por los pasos que dio mientras no se hundió. Ese hombre, ese varón, llegó a un nivel de madurez espiritual, tuvo que enfrentar muchas cosas, muchas situaciones, y cuando llega el momento de mayor madurez, escribe una carta preciosa donde menciona esto. Primera de Pedro 5:8: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya sé que muchos quisieran que estuviera escrito en el Antiguo Testamento. Ya sé que algunos dirán, pero eso es del Antiguo Pacto. No. Esto está en el Nuevo Testamento y lo está escribiendo Pedro. Pedro, con la experiencia que él vivió, le está recomendando a todos los que lean su primera carta, estas palabras: sean sobrios, manténganse en su juicio y velen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un adversario, es el diablo. De hecho, la palabra diablo se traduce literalmente como el que se opone, el que presenta resistencia. Es el que no quiere tu crecimiento. De hecho, es el que hizo todo lo que pudo para impedir que tú convirtieras tu corazón a Cristo. Es el que te avienta arenita en tu cerebrito para que te duermas cuando estás queriendo orar. Es el que hace que las cosas negativas se vean más grandes. Te mete una lupa entre tú y el problema, mete una lupa para que lo veas más grande y creas que no vas a poder salir adelante de esa circunstancia que estás enfrentando. Dice su adversario, el diablo. O sea, a ver, no sé si esto requiere un análisis teológico muy profundo, pero Pedro no está diciendo porque mi adversario también los puede llegar a atacar a ustedes. No dijo mi adversario. ¿Cómo está escrito? Vuestro adversario, el adversario de ustedes. O sea, todo creyente debe saber, debe tomar conciencia de que por convertir nuestro corazón al Señor hay un adversario que no es el que tiene dos cuernitos y una pata de chivo y una pata de gallo. No. Es un ser espiritual que siempre está buscando la manera de impedir que crezcas. Hizo todo lo que pudo para impedir que te convirtieras al Señor. Y una vez que perdió esa batalla, y una vez que no logró impedir que el Espíritu de Dios te persuadiera, te convenciera de pecado y te trajera la salvación, pues ahora le queda una alternativa. ¿Sí? Yo he usado esta analogía, esta ilustración. Hay personas que se convierten a Cristo y dicen: pastor, ¿por qué? Si a mí me dijo el que me habló de Cristo que si aceptaba a Cristo se me terminaban los problemas, y resulta que ahora tengo más problemas que los que tenía antes de ser cristiano. Yo siempre les digo: es que fuiste víctima del marketing cristiano, porque no existe tal cosa. Y por favor, no hagamos esa oferta no existe. No le digas a la gente que se acerque a Dios para que se le terminen los problemas, porque esto no es así. No convertimos nuestro corazón a Cristo para que se terminen los problemas. Convertimos nuestro corazón a Cristo para estar en paz con Dios y poder disfrutar de todos los beneficios que el sacrificio de Cristo ganó en el Calvario. Pero no significa, la vida en Cristo no significa una vida sin problemas. A ver, desmiéntanme por favor. ¿Cuántos de ustedes son creyentes en Cristo? ¿Cuántos de ustedes le han entregado su vida a Cristo? ¿Cuántos pueden levantar? No se me desanimen ahorita, ¿verdad? Ante el argumento. Pero ¿cuántos levantan su mano y dicen: sí, mi vida le pertenece a Cristo? Bueno, yo te pregunto, ahora que eres cristiano o cuando te convertiste, ¿se te terminaron los problemas? No. ¿Por qué? Porque es una mala perspectiva, es una mala percepción de lo que es la vida en Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, pero es un error, no es correcto. No invites a la gente a venir a Cristo para que se le terminen sus problemas, y entonces diles que vengan a Cristo para que reciban un poder sobrenatural para resolver los problemas que enfrentan. No se van a terminar los problemas, pero
sí nos va a ayudar el Señor a desarrollar sabiduría para resolverlos y a tener una fuerza espiritual para enfrentarlos. ¿Ok? Entonces, número uno, toda persona que se convierte a Cristo debe ser consciente, uno, de que en el ámbito espiritual tenemos un adversario que como león rugiente anda, oigan, lean, observen, alrededor. Como león rugiente. Me acuerdo del hermano Abimael Lara, que ya está con el Señor, que le gustaba mucho usar una frase, decía: te odia las 24 horas del día. Cuando estás dormido te odia, cuando estás comiendo te odia, cuando te estás bañando te odia, porque te le escapaste de sus garras. Lo cierto es que no quiere que avancemos. Anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar. Ahora, atención, porque aquí voy a sembrar un concepto que me va a servir un poquito más adelante. ¿Qué comen los leones? ¿Qué les gusta comer a los leones? Ok, ayúdame y voltea con la persona que está a tu lado y dile: si hueles a carne, se emociona el león rugiente que anda alrededor. Atención. ¿Por qué es comparado el adversario, el diablo? ¿Por qué es comparado con un león? No es un león, anda como, o sea, es como ¿sí? Como león rugiente. No es un león, es como un león que comen los leones. Fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan que a Daniel lo aventaron en el foso de los leones? ¿Por qué no se lo comieron los leones? Interesante, ¿verdad? Porque Daniel no olía carne. Interesante, ¿verdad? Porque era un hombre de oración, era un hombre de comunión, era un hombre que o sea, recibió una de las revelaciones más antiguas que hay en las Escrituras respecto a los tiempos finales, es las visiones que Daniel recibió. Un hombre de oración. Cuando él se enteró de que los días de la cautividad en Babilonia ya deberían haber terminado, se tiró al piso y ayunó 21 días. 21 días pidiéndole al Señor que cumpliera lo que les había prometido, de que la cautividad debía terminar en 70 años. Daniel no fue devorado por los leones sencillamente porque no olía carne. Así que otra vez dile a la persona que tienes a tu lado: agua, si hueles a carnita. Si hueles a carnita. ¿Tienen perritos en su casa? ¿Sí? ¿Cómo reaccionan los perritos cuando les muestras un trocito de carne? Enloquecen, ¿verdad? Bueno, el león, imagínate. Sí, el perrito, ¿verdad? Imagínate el león, que prácticamente su dieta es carnívora totalmente. Ok, anda buscando a quien devorar. Entonces, aspecto número uno: todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe tomar conciencia de que al convertir nuestro corazón a Cristo, tenemos un adversario. Me dicen, olvidé comentar esto: ¿por qué ahora que me convertí a Cristo se me multiplican o tengo más problemas? Y yo le digo: imagínate que voy a usar como ejemplo mi reloj. De pronto llegas tú, hija, y me lo arrebatas. Me arrebatas mi reloj. Yo tengo dos opciones. Una es decir: se llevó mi reloj, me lo quitó. Y la otra es decir: venga para acá, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo quiere quitar? ¿Tú cómo te imaginas que es el adversario? El que se queda y dice: ya me los arrebató el Señor, ya se los llevó para su gloria. O es el que dice: épale, ¿cómo que me lo arrebató? Y siempre está tratando de impedir nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces, realidad número uno: tenemos un adversario. Ok, ahora hay una segunda realidad. El otro aspecto es que como seres humanos, escúchenme por favor, los cristianos no dejamos de ser seres humanos. A los creyentes también les duele la cabeza. Si comen mal, se van a sentir mal del hígado. Somos seres humanos. Entonces hay otra realidad interesante.
las situaciones cotidianas que enfrentamos al vivir. ¿A qué me refiero? Problemas de relación con las personas. Ay, el compañero de trabajo, la esposa, el esposo, la suegra. O sea, relaciones, ya, no esperen más. Relaciones con las personas, compromisos financieros, deudas que pagar, situaciones que enfrentar financieramente hablando, situaciones de salud, nos enfermamos, etcétera. Cosas, observen, esto ya no es meramente de índole espiritual, pero son cosas naturales, cosas que vivimos cotidianamente en nuestra vida. Y estas cosas, como creyentes, necesitamos aprender a enfrentarlas, a resistirlas y a resolverlas para seguir avanzando. No se te terminan los problemas cuando te conviertes a Cristo. Entonces, ¿cuál es el chiste? Me dijo una señora. Entonces, ¿cuál es el chiste? Si no se me terminan los problemas, ¿para qué me hago cristiana? Porque nunca va a ser lo mismo enfrentar una tempestad solo en tu barquita que enfrentar una tempestad con el Señor Jesucristo en tu barca. Nunca va a ser lo mismo. La tempestad va a ser la misma, el problema va a ser el mismo, pero vas a tener un poder sobrenatural para enfrentarte a ese tipo de situaciones. De tal manera que tomamos conciencia del ámbito espiritual. En el ámbito espiritual tenemos un adversario. En el ámbito material, en el ámbito de la vida humana, todos enfrentamos situaciones adversas, enfrentamos problemas. Necesitamos aprender a enfrentarlas, a resistirlas y a resolverlas para seguir avanzando. Mucha gente se ha decepcionado en la fe porque creen que el hecho de entregarle su vida a Cristo implica que ellos ya no van a enfrentar enfermedades, dificultades. Amados, perdónenme, ojalá que no me lo tomen como algo risible, porque no lo digo con esa intención, pero sí para ilustrar algo. ¿Cuántos pastores, cuántos predicadores, cuántos creyentes dijeron: no, el COVID no existe, el COVID esto, aquello, y lamentablemente se tuvieron que contagiar para modificar el discurso? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Microbios, bacterias, virus nos atacan. Esa es la realidad. Necesitamos seguir yendo con el médico. Aunque contamos con el poder de Dios para nuestra sanidad, necesitamos ir de vez en cuando con el médico. Es una realidad. Entonces hay que aprender. Diga conmigo: aprender. ¿A qué? Aprender a enfrentar, a resistir y a resolver esos embates para que nuestro avance, nuestro crecimiento no se detenga. Ahora, todos sabemos, todos los creyentes sabemos que hay cosas en nuestra vida que son la voluntad de Dios que sucedan. Hay cosas que de pronto todos los creyentes nos hemos sorprendido en algún momento, porque cuando hemos enfrentado un momento adverso, cuando hemos enfrentado una situación, la enfermedad de un ser querido que termina lamentablemente en un deceso, que termina en una muerte, nosotros somos sacudidos por ese tipo de situaciones, porque decimos: tenía tanta fe, yo le pedí tanto al Señor que lo sanara, que hiciera un milagro. No entiendo, si Dios es poderoso para hacer cosas maravillosas, ¿por qué no sanó a mi papá, a mi mamá, a mi primo, a mi tío? ¿Por qué no hizo algo con mi familiar? Y nosotros decimos: yo sé que es la voluntad de Dios que sucedan cosas buenas, cosas poderosas. Sí, mi amada, mi amado, pero el trato de Dios es particular y necesitamos entender que hay vidas que ya el Señor las está llamando a su presencia. Ya se cumplió la fecha de vencimiento de esa vida, y Dios no va a cambiar porque yo me corto las venas y le grito y le suplico. No entendemos a veces esa soberanía del Señor. Hay cosas que tú y yo sabemos que deben suceder. ¿Como cuáles, pastor? Nuestro progreso espiritual. Dios quiere que progresemos espiritualmente hablando, pero ¿por qué no todos progresan? Miren el misterio que hay aquí. Interesante, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios nuestro crecimiento espiritual? Todos dijeron que sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué algunos no progresan espiritualmente? Parece que pasa el tiempo y se ven peor. Y les recuerdo que peor es peor que peor. O sea, hay algunos que parece que no están avanzando, van para atrás.
En lugar de avanzar, en lugar de crecer, los ven más atrás, se van quedando más atrás. Ahora, a ver, les pregunto, ¿es la voluntad de Dios que esas personas crezcan y se desarrollen? ¿Y por qué no sucederá? Parece que hay un misterio. ¿Quiere Dios la salvación de nuestros familiares, de nuestros seres amados? ¿Quiere Dios que se salven mis hijos, mi esposa? Bueno, estoy poniendo como ejemplo mi vida, ¿Quiere Dios que se salve mi amigo, mi vecino? ¿Quiere Dios eso? ¿Y por qué no sucede? Interesante, ¿verdad? ¿Quiere Dios que tengamos un buen matrimonio? Pero no siempre sucede. ¿Quiere Dios que progresemos financieramente, que vivamos bien? ¿Quiere Dios todas estas cosas? ¿Y por qué no sucederán? Bueno, atención, estamos descubriendo algo muy interesante. Dios ha prometido estar con nosotros y nos ofrece su ayuda. Sin embargo, por favor, escúchenme con toda la atención posible. Sin embargo, con frecuencia a nosotros nos parece que la ayuda de Él no es tan evidente y que las cosas no salen como nos gustaría o como pensamos que deberían ser. Y es que a veces a nosotros nos parece que no está sucediendo nada. Vemos que las cosas se deshacen a nuestro derredor. Podemos incluso llegar a sentirnos decepcionados, desilusionados. Bueno, incluso hasta he llegado a conocer personas que se han enojado con Dios, que le han reclamado: ¿por qué estas cosas salieron mal? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué a fulano de tal, que tiene menos tiempo en la iglesia, le está saliendo muy bien las cosas y a mí no? ¿Y por qué este tipo de situaciones? Bueno, es que hay que entender, estamos descubriendo algo. Dios ha prometido dos cosas: estar con nosotros y ayudarnos. Diga conmigo: Dios ha prometido estar conmigo y ayudarme, pero nunca prometió hacerlo todo por mí. Hay una participación mía. ¿Por qué no crece espiritualmente hablando? Porque Dios no puede obligar a una persona a que crezca espiritualmente. ¿Por qué no se salvan los que andan perdidos? Porque Dios no obliga a nadie a amarlo. ¿Por qué no suceden cosas que para mí son tan sencillas que Dios las podría hacer? Amada, amado, porque Dios nunca prometió hacer todo por nosotros. Él ha prometido dos cosas: estar contigo y ayudarte. Pero ayudarte no significa que lo va a hacer todo por ti. Significa que nos debemos involucrar en lo que está sucediendo. Hay una participación nuestra. Y lamentablemente son muchos los creyentes que no han entendido que debemos involucrarnos, que debemos participar para que la voluntad de Dios se haga evidente en nuestro entorno. Debemos, por así decirlo, voy a usar este ejemplo de alguna manera, debemos aprender a cooperar con Dios para que su reino se haga evidente en esta tierra. O sea, Él ya hizo todo lo que era necesario hacer para redimirme, para mi salvación. Su precioso Hijo ya murió en la cruz del Calvario. Su precioso Hijo ya resucitó. Su precioso Hijo ya está impartido en la vida de la gente. Eso ya lo hizo Dios, y eso es muy importante que lo entendamos. Pero hay cosas, diga conmigo, hay cosas que Dios no las va a hacer por mí, que yo debo hacerlas. Esto es muy importante, es un conocimiento valioso en el aspecto de madurar espiritualmente hablando. Escuchen esta frase: Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros, así como nosotros no podemos hacer lo que solo Él puede hacer. ¿Me permite repetir la frase? Dios no hará lo que nos corresponde a nosotros hacer. No te puede obligar a orar. ¿Es su voluntad que ores? ¿Es su voluntad que ores? ¿Por qué no te obliga a orar? A ver, ayúdenme. No se queden así como, voltean a ver el piso así como, oh, qué misterio. No, a ver, digámoslo de una manera natural. ¿Por qué no me obliga a orar? Porque eso es un asunto mío. Es decir, yo debo crecer.
No, pues yo, el tiempo ha pasado y no crezco. Mira nada más. O sea, enojado porque no creces. Y como tratando de encontrar en algún lugar el culpable, y como aquí abajo no hay nadie. Bueno, sí hay, ¿verdad? Dice, el pastor no enseña, es que el hermano no ora por mí, es que, o sea, no. Hay cosas que definitivamente Dios es el único que las puede hacer. Dios puede tocar el corazón de tu familiar, Dios puede sanar, Dios puede hacer. Son cosas que solo Él puede hacer. Él no te pide que hagas lo que le corresponde a Él hacer, pero sí te pide que hagas lo que te corresponde a ti hacer. Dije la semana pasada, usé la ilustración, ¿se acuerdan? Señor, toca a los perdidos, Señor, toca a los perdidos, tócalos, extiende tu mano, tócalos. Y Dios le habló a ese muchacho y le dijo, sí, los voy a tocar, pero tú eres mi dedo. ¿Quiere Dios la salvación de la gente que actualmente está ignorante de su amor? ¿Cómo le van a hacer ellos? Dice Pablo en sus reflexiones, en sus cartas, ¿y cómo oirán si nadie les habla? ¿Y cómo se convertirán si nadie les presenta el mensaje? Qué interesante. A ver si concuerdan conmigo, es bien interesante porque a ver si se acuerdan de aquella visión. Cuando Lázaro muere, hay una visión ahí donde Lázaro ve una cima y se ve a Abraham. Muere, a ver, déjenme, ya me hice bolas aquí yo. Hay una visión, sí, muere Lázaro y muere un rico, ¿verdad? Y entonces en esa visión el rico que está en un lugar de tormento pide a Dios, Señor, manda a alguien que le hable a mis familiares, manda un ángel, perdón, dice, manda un ángel a que le hable a mis familiares. Y se oye la voz divina que dice, si no oyen a sus propias personas, a sus propias gentes, no hay quien les hable. No va a bajar un ángel a predicarte el evangelio. Mira qué interesante. Como si no hubiera ángeles en el cielo suficientes para que vinieran y nos hablaran a cada uno. No va a bajar un ángel. ¿Por qué no va a bajar? Interesante cuando empezamos a reflexionar en esto, ¿no es cierto? Hay cosas en las que simple y sencillamente no van a suceder mientras nosotros no tomemos la iniciativa. Hay cosas que Dios desea hacer en nosotros, cosas que Dios quiere hacer para nosotros, pero que solamente sucederán si nos levantamos a hacer lo que nos corresponde. Y hay algo muy importante que nos corresponde hacer. Vamos a ver Santiago capítulo 4 verso 2, pero quiero pedirles que me permitan leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Si traes otra traducción, abre tu Biblia, véelo ahí, pero quiero que veas la claridad con la que lo tradujeron en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago capítulo 4 verso 2: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Wow, qué versículo, ¿no? Desean lo que no tienen, así que en lugar de hablar con Dios, traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen y como no pueden obtenerlo, luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, porque no practican la oración. Amados, regálenme su atención, porque al leer esto a mí me hace recordar un concepto que yo he tratado de transmitirles ya hace tiempo. Tus suspiros y tus anhelos no son oraciones. Tus lágrimas no son oraciones. ¿Qué estoy diciendo? Muy serio lo que estoy diciendo. Pues no sé, parece que Dios no se conmueve. Él está viendo mi situación. Le estoy haciendo como doña Lencha, ¿verdad? Es que es la que me sale. No entiendo por qué Dios no hace algo, por qué Dios no me responde, porque a ver. O sea, ya le pediste,
¿A poco él no va a saber mi situación? A ver, lee bien, lee bien. Incluso si lo tienes en la Reina Valera 60, fíjate cómo está escrito: pedís y no recibís. Perdón, no recibís porque no pedís. Porque no pides. Tú suspiras, tú lloras, tú te quejas, pero no tomas un tiempo serio. Suena como que lo estoy regañando, ¿verdad? Ok, déjame cambiarlo. Queremos, anhelamos, suspiramos, pero no tomamos un tiempo para verbalizarlo en forma de oración a Dios. Señor, interven en esta situación. Padre, ayúdame en esta cuestión. Padre mío, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo responder? O trata con la persona con la que estoy teniendo esta circunstancia. Señor, pido tu ayuda. Pido tu ayuda de manera formal. El equivalente sería la esposa enojada, la esposa molesta porque no ha recibido el dinero para hacer algo, pero no lo pide. ¿Poco no vas a saber que se necesita? Te tengo que pedir. Mira, no sé si a mí me tengas que pedir, pero aquí estoy leyendo: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Es importante la oración desde esta perspectiva? Hermanita Felipa fue miembro de nuestra congregación en Reynosa, Tamaulipas, cuando fuimos pastores allá, y un día me dijo: hermano Ramiro, ¿puede orar por mi negocio, hermano? Porque me está yendo muy mal, ya estoy casi a punto de cerrar. Y a mí se me ocurrió así de una manera muy sencilla, le digo: hermana, ¿usted oró antes de poner su negocio? Dijo: que también eso se tiene que orar. Dije: no, pues depende si quiere que le fuera bien o no le interesaba la bendición de Dios sobre su negocio. ¿Qué piensa el creyente? El creyente piensa que no necesita orar, que Dios está obligado a respaldar todo lo que se le ocurra. ¿Quién nos improntó? ¿Quién nos enseñó ese tipo de cosas, familia? Sí, ya sé, están pensando: ¿no que nos iba a hablar del ayuno? Sí, estoy avanzando hacia allá. Fíjense lo que dice: no lo tienen porque no lo piden a Dios. Y es que con frecuencia perdemos de vista que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que trate con nuestros hijos, que trate con la esposa, que trate con el esposo, que trate con familiares, amigos, etcétera, etcétera, se nos olvida el primer aspecto ya explicado. Se nos olvida que nosotros, uno, no oramos. Dos, cuando oramos perdemos de vista que hay fuerzas demoníacas involucradas y que siempre están haciendo lo posible. Así como hicieron lo posible para que nosotros no nos convirtiéramos a Cristo, ahora están haciendo lo posible para que tus familiares no se conviertan a Cristo. Fíjate hacia dónde estoy llevando las cosas. Nos olvidamos de que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se nos olvida esa realidad espiritual. Por una parte, a veces estamos tan enfrascados en que todo es espiritual, todo es espiritual, todo es espiritual, y dejamos de vista las cuestiones naturales, las cuestiones de la vida cotidiana. Y por otro, estamos tan inmersos en las cuestiones naturales que nos olvidamos de la realidad espiritual. Y las dos cosas son una realidad para el creyente. Entonces estamos orando, por ejemplo, para que: Señor, ilumina el entendimiento, Señor, ayuda, Padre, sálvalo, ayúdalo. Sí, pero se nos olvida que 2 Corintios 4:4, ¿me acompañas? 2 Corintios 4:4 nos dice con una claridad impresionante. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué estás leyendo ahí? Cuando tú pides la salvación de alguien, cuando tú pides el trato de Dios con alguien, no se te olvide de esa realidad. El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de la gente a fin de que no les ilumine el Espíritu Santo su entendimiento para salvación. Entonces es una doble realidad.
Por un lado está la realidad espiritual, tenemos un adversario que siempre está buscando la manera de impedir nuestro crecimiento, y por otro lado están las situaciones cotidianas que enfrentamos, que hay que aprender a enfrentarlas, a resistirlas y a vencerlas para seguir avanzando. Es una realidad doble. No podemos sustraernos de una y darle solo atención a la otra. Las dos situaciones son reales. Entonces, todo esto lo he venido construyendo para llegar a una pregunta. Bueno, y si esto es así, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hago? Y aquí es donde aparece precisamente la necesidad de usar todas las armas, todas las herramientas y todas las estrategias de las que podamos echar mano para ver el poder de Dios manifestado en nuestro entorno. ¿Qué hacemos ante esta realidad? Santiago nos da una respuesta. Santiago 4:7. ¿Me acompañan? Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué hago ante esta situación, ante esta realidad espiritual que lamentablemente a veces yo la ignoro? Pues aquí me está diciendo Santiago, hay dos cosas que debes hacer, creyente, cristiano. Hay dos cosas que yo debo hacer como hijo de Dios. No soy exento porque soy un pastor, no, soy un hijo de Dios, soy un ser humano. Yo necesito hacer estas dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Someterme a Dios, número uno, y dos, resistir al diablo. Si yo quiero vivir una vida victoriosa, si yo realmente quiero vencer, salir adelante, avanzar en mi crecimiento espiritual, necesito, o sea, acá no es un menú, esto sí me gusta y esto no me gusta. No es que a mí sí me gusta que Dios me bendiga, pero no me gusta servir. A mí sí me gusta que Dios me hable, pero no me gusta que me corrija. Oye, no es buffet. Esta es la vida en Cristo. Y la vida en Cristo implica estas dos realidades. Y aquí hay algo que hacer. ¿Qué hago? Sométete a Dios. Bueno, si Dios es poderoso, pues que me someta. No has conocido a Dios. ¿Te obligó a venir a la salvación? ¿Te obligó a que vinieras a la reunión de hoy? Tal vez tu esposa sí lo hizo, tal vez tu esposo sí lo hizo, tal vez tu papá, tu mamá sí lo hizo, pero no te obliga. Necesitamos aprender cómo opera, cómo trabaja, cómo es el trato de Dios con nosotros. Por supuesto, hay cosas que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer? Someterme a Dios y resistir al diablo. ¿Cuál es el resultado? Huirá de ustedes. Dejará de andar como león rugiente alrededor. Va a huir, va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque ahí no huele a carne. Donde hay una vida que se somete a Dios y le presenta resistencia al enemigo, no hay carne. Y si no hay carne, pues se va a ir a buscar carne en otro lugar. Es obvio. Si el león se desanima, ve que aquí no hay carne, ¿qué crees que va a hacer? ¿Crees que va a declarar ayuno? Se va a ir a buscar donde hay más carne. Se va a ir a buscar en otro lugar. Entonces, aquí viene la pregunta clave: ¿qué significa someterse a Dios? ¿De qué está hablando el autor bíblico? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice sométanse a Dios? Les explico rápido. La palabra que se traduce al español aquí, sométanse, es la palabra jupotazo. ¿Se nos apagó? Ok, ahí está, jupotazo. ¿Qué significa jupotazo? Subordinar, obedecer, colocarse debajo, sometido o sumiso. Cuando yo me coloco bajo la autoridad del gobierno de Dios, estoy experimentando el jupotazo, estoy experimentando este sometimiento. Si me someto a Dios, si dejo de discutir con Él, si dejo de argumentar contra Él, si entiendo que hay una frase coloquial que se usa acá, yo la he escuchado en algunos lugares, cuando una persona entra en un pleito, en una discusión sin sentido, dicen que se quiere poner con Goliat a las patadas. ¿Han oído esa frase? Cuando dices tú, es ridículo este se quiere poner con Goliat a las patadas. O sea,
cuando yo quiero resistir al enemigo, pero sin someterme a Dios, lo único que estoy haciendo es quererme enfrentar con Goliat a las patadas. No estoy haciendo uso de las herramientas correctas. Si yo entiendo, me someto, me coloco debajo de la autoridad de Dios y luego presento resistencia al enemigo, entonces él huirá de nosotros y vamos a ver el poder de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra condición delante de Él, una herramienta que nos ayuda en este sentido es el ayuno. Cuando los primeros discípulos del Señor enfrentaron una situación que no pudieron resolver, no sé si se acuerdan de ese pasaje, Mateo capítulo 17. Cuando ellos enfrentaron una situación que no la pudieron resolver y cuando vino el Señor y la resolvió, ellos muy preocupados le preguntaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos resolver esta situación? ¿Me acompañan? Mateo 17 versos 18 al 21. Resulta que aquel muchacho, aquella situación de la que estoy hablando, era un muchacho que estaba poseído por un demonio. El papá, ante la imposibilidad de ayudar a su propio hijo, trajo al muchacho al Señor Jesucristo para que orara por él, lo liberara. Pero resulta que en el momento que él llegó no estaba presente el Señor, así que le dijo a los discípulos: pueden ustedes orar por él y liberarlo. Y no pudieron. Cuando llega el Señor, sucede esto. Mateo 17 versos 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, para no quemarse, para no verse mal, aparte, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Sorprendidos ellos, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús los corrigió y les dijo: por su poca fe. Atención, porque vamos a entrar en un juego de palabras interesante. Jesús les dijo: no pudieron por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Atención con la última frase. Dijo: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Aquí surge una pregunta. ¿A qué género se está refiriendo el Señor? ¿Al demonio que no pudieron echar fuera a los discípulos, o a la incredulidad que habitaba en los discípulos? Miren qué interesante, porque si por un momento imaginamos la escena. A ver, vamos a imaginar la escena. El Señor viene, imagínense que nos están pasando esta película. El Señor viene con el muchacho viene así, no sé cómo viene, y llega y dice: Jesús, por favor, que ore por mi muchacho, está muy mal, se pone muy mal, le dan ataques o tiene estas manifestaciones. Y entonces los discípulos dicen: híjole, el Señor anda ocupado en otras cuestiones, no está aquí. Me imagino a todos así diciendo: híjole, ¿y ahora qué hacemos? Y me imagino al hombre tan desesperado que dijo: ¿y ustedes no pueden orar por él? Claro. Y casi los veo usando las mismas fórmulas. Se pararon igual que el Señor, hablaron igual, se les movió el pelito así como la rosa de acá, pero esta era la rosa de Jerusalén. Y se paran y dicen cosas, y no jaló. y no jaló. Y entonces, ante esta situación, pues yo me imagino, pobres discípulos estaban todos desesperados. ¿Qué cosas? No pudieron. Pero bendito Dios, todo el mundo hágale. Allá viene Jesús. Ya se desocupó y ya viene caminando para acá. Me imagino
Me imagino al hombre, al padre de familia decir: quítense, ustedes no pudieron, déjenme llevar. Y me imagino que corrió, dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene esta situación, pero tus discípulos han orado y no pudieron. Y me imagino al Señor así como con una expresión de tristeza, mover la cabeza, porque cuando tengan tiempo leen el pasaje completo, se van a dar cuenta que el Señor se enojó. Y si se enojó es porque Él creía que ellos podían. Pero bueno, ese es otro pasaje. Entonces cuando ya ora por el muchacho queda libre, el hombre se va, me imagino, agradecido, contento. Me imagino a todos los discípulos así, pateando un bote. Bueno, no había bote, pero una piedra, ¿verdad? Pateando una piedra así como mirándose. Me imagino que llegan con el Señor y: Señor, ¿dice aparte? ¿Sí dice o no dice? Esto de me permite tantito bajo la mesa no es de Ludovico Peluche. Esto es, si nos permites tantito acá. Señor, ¿por qué no pudimos? Ahora, por favor, sitúense. Imagínense al Señor. El hombre el papá y el muchacho ya se fueron. Está el Señor con los discípulos aparte, está platicando con ellos aquí. Y entonces le dice: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor dice: por su incredulidad. Porque si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le podrían decir a este monte: quítate de aquí, quítate para allá, y los obedecería. Atención, porque no dijo: pero ese género. ¿Qué dijo? Este género. Entonces, ¿de cuál género está hablando? ¿Cuántos géneros diferentes de demonios habrá? Ese género es de los que lanzan escupitajos y temblores y ¿a qué género se está refiriendo el Señor? Ok, ahora, fíjense qué interesante, porque independientemente cuál sea su opinión personal, si creen que se refirió al demonio, al género de demonio que estaba atacando al muchacho, o creen que se refiere a la incredulidad de los discípulos, en los dos casos opera lo que a continuación les digo: el Señor dijo: ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo capta? Usted decida a qué género se refería el Señor, pero independientemente si eran demonios o era la incredulidad, el ayuno tiene un poder cuando se suma a nuestra vida de oración. ¿Lo está viendo? Entonces, el ayuno nos ayuda a mantenernos en victoria sobre un elemento que nos hace malas pasadas en nuestro desarrollo espiritual. El ayuno ayuda a que escape de nosotros el olor a carne. Cuando nosotros decidimos voluntariamente tomar un tiempo para apartarnos y decir: no voy a comer en tanto tiempo, el día completo, medio, yo no sé, pero no voy a hacer eso. En lugar de dedicar tiempo a la comida, ya sea la preparación de los alimentos o al tiempo de comerlo, me voy a apartar un tiempo y le voy a decir al Señor: hoy hago a un lado el alimento, Señor, y dedico este tiempo a la comunión contigo. Eso provoca un resultado distinto a solamente suspirar y anhelar, o incluso a solamente orar, porque esto trae como resultado que venga la manifestación del poder de Dios. El ayuno es una herramienta poderosa que nos ayuda a ver la manifestación del poder de Dios en nuestros entornos. Claro, si después de esta explicación usted dice: no, yo esa doctrina no, en paz, sin problema, sígale, déle para adelante y siga intentando tener crecimiento espiritual. Sígalo diciendo, siga usted proclamándolo, pero siga sin hacer esto. O bien reciba la palabra que hoy estamos compartiendo y quebrántese un poquito y entienda: el ayuno es una herramienta, y podría incluso hasta mencionarlo
como una estrategia para la victoria espiritual. Me voy a adelantar un poquito por cuestión del tiempo, hija. Vamos hasta Esdras 8:21. Vaya conmigo a ver este pasaje, Esdras 8:21. Mire lo que escribió el sacerdote Esdras. La mayoría de ustedes sabe o ha escuchado que Nehemías, Dios lo levantó para reedificar el muro de Jerusalén, que fue derribado cuando el imperio babilónico conquistó aquel lugar. Y casi no hablamos de Esdras, que fue en realidad el primero que regresó de Babilonia nuevamente a Jerusalén con la meta de reconstruir el templo. Y él está escribiendo estas palabras, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, atención, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué hizo Esdras? Echó mano de esta herramienta y dice: yo publiqué ayuno. Es como, ¿qué es eso de publicar ayuno? Como lo que yo estoy haciendo en estos días. Amados, vamos a tener un mes de ayuno y oración. Y yo lo publico. Ahora, quien lo quiera hacer, bienvenido. Y quien no, pues no pasa nada. Pero quien lo quiera hacer, vea las intenciones que hay detrás. Dice Esdras: afligirnos delante de nuestro Dios. Esto habla del sometimiento, o sea, de colocarse bajo la autoridad del Señor. Afligir nuestra carne para no oler tanto a carne. Afligirla, ¿para qué? Mire qué interesante. Dice: para solicitar de él camino derecho para nosotros. Y por favor, entiendo, pastor, pero es que es del Antiguo Testamento y ya me está revolviendo. No es el ayuno, una herramienta poderosa que nos quebranta en la carne para desarrollar esa sensibilidad espiritual donde el Espíritu de Dios nos pueda colocar en el camino derecho. O si me permiten, como lo dije hace rato, para que tengamos la certeza que estamos en el mero centro de la voluntad de Dios. No significa que porque ayunas eres más espiritual. Lo que significa es que estamos afligiendo nuestra carne con una intención de sujeción, de sometimiento al Señor, para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo y que Él nos dé la estrategia, nos ayude. Cuando nos humillamos voluntariamente para debilitarnos en la carne por medio del ayuno, entonces viene la gracia del Señor para conquistar lo que se está resistiendo a su trato. El ayuno no es en realidad un llamado a pasar hambre. Me interesa mucho esto porque cuando pregunté que ¿cuántos sabían de qué se trata el ayuno? Pues si yo pregunto qué es el ayuno, me van a decir pues dejar de comer. No, eso se llama malpasarse. ¿Qué es el ayuno entonces? El ayuno es cuando voluntariamente me abstengo del alimento, pero para dedicarme a una consagración mayor al Señor. ¿Sí me explico? Una vez estaba platicando con un joven y salió el tema del ayuno y dijo: ¿qué es el ayuno? Y alguien de los que estaba ahí en la conversación dijo: pues dejar de comer. Dijo: yo ayuno todos los días. No, te malpasas todos los días. El ayuno no es un tiempo simplemente para dejar de comer, es voluntariamente aflijo mi carne al abstenerme de los manjares, de las cosas ricas, de uno de los placeres que me encanta disfrutar en la vida, el alimento, para ocupar ese tiempo y decir: Señor, este tiempo yo lo dedico a la comunión contigo. Qué maravilla podría ser que alguien diga: bueno, yo voy a ayunar mediodía y 2 horas voy a estar en comunión con el Señor. 2 horas, si yo en 5 minutos ya le dije al Señor todo lo que le tenía que decir. Sí, porque no hemos descubierto el deleite de la comunión con el Señor. Escuché el testimonio de un pastor originario de China, de nombre Bro Jun.
Él fue perseguido y arrestado en la prisión de Nanoyung, fue torturado y lo presionaron para que revelara los nombres de los pastores y de las ubicaciones donde se encontraban congregaciones de las congregaciones clandestinas, de la iglesia clandestina en China. Lo presionaron mucho, lo golpearon, lo lastimaron, pero él no quiso revelar dónde estaban los lugares donde se reunían los creyentes. Llegó un momento en que el pastor, a causa de la presión que estaban haciendo, perdió el conocimiento, se desvaneció, y entonces las autoridades chinas decidieron darle un par de días de respiro para que se recuperara, y le amenazaron diciendo que 2 días después lo iban a volver a presionar, y que si no revelaba los nombres y los lugares donde estaban reuniéndose las personas en la iglesia clandestina, los matarían. Así que una vez que se recuperó el pastor, oró, encomendó su causa al Señor, y este es el testimonio que yo leí. Se le presentó el Señor en una visión al pastor Jung, y el Señor le dijo en esa visión: no temas, vas a enfrentar un juicio feroz, pero yo estaré contigo para fortalecerte. Y ante esa palabra, el pastor Jung decidió ayunar. Decidió que si el Señor lo iba a fortalecer, él no iba a probar alimentos, con el fin de que se manifestara en él la fortaleza del Señor. Esos 2 días los pasó en ayuno, y luego dice este testimonio que desde el 25 de enero hasta el 7 de abril del mismo año, 1984, el pastor Jung no comió. Lo torturaban diariamente, lo golpeaban, pero asombrosamente no lograban ni que confesara ni que se quebrara su voluntad. ¿Saben lo que hacía el pastor Jung cuando lo dejaban y le llevaban su alimento? Lo compartía con los demás prisioneros, iba y se los regalaba. Los prisioneros empezaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Sabían que el pastor Jung no estaba comiendo, y sin embargo estaba entero. Una nueva sesión de golpes, de presión sobre él, nunca lograron, hasta que finalmente lo eliminaron. Pero es muy interesante porque el testimonio se conoce por su compañero de celda. El compañero de celda del pastor Jung se convirtió a Cristo porque reconoció que no era posible que un ser humano tuviera la fortaleza que el pastor Jung tuvo durante esos 72 días. Él reconoció que algo sobrenatural sucedía en la vida de aquel hombre y recibió a Cristo en su corazón. Salió de la prisión para contar este testimonio. El espíritu interior del pastor Jung se hizo más fuerte a medida que su cuerpo exterior se debilitaba, y eso fue lo que le permitió soportar aquella terrible prueba. Amado, este ayuno del que yo estoy hablando, que te invito a que te involucres el próximo año, no es para intercambiar un sacrificio y que Dios haga algo. Es más bien la intención de nuestro corazón como casa espiritual de pedirle al Señor que nos ayude a estar en el mero centro de su voluntad. Que nos ayude. Durante este tiempo de ayuno vamos a estar orando específicamente por 2 aspectos. Uno, la dirección de Dios para nuestra casa. Que Dios nos ayude, que Dios nos encamine, ahora sí usando las palabras de Esdras, que nos muestre camino derecho para lo que queremos hacer, porque es tiempo de comenzar a tomar decisiones valiosas e importantes en el ministerio. Pero por otro lado, vamos a incluir peticiones personales y familiares que ustedes nos hagan llegar. El día 7, cuando nos reunamos nuevamente después del descanso de fin de año, voy a traer unas formas que ustedes van a llenar, y vamos a incluir todas las peticiones que ustedes quieran que incluyamos, pero muy específicamente vamos a estar orando por la dirección de Dios
para las siguientes decisiones que hemos de tomar a partir del 2024. Familia, ayunar nos debilita en la carne, pero nos fortalece espiritualmente para desarrollar una perspectiva correcta en nuestra vida. Así que, dicho esto y explicado esto, la invitación queda frente a ustedes. Vamos a tomar tiempo al inicio del 2024 para practicar el ayuno, independientemente si ya sabías de qué se trataba o no. Tomar tiempo para pedirle al Señor que nos guíe, que nos direccione y que podamos estar en el mérito centro de su voluntad. ¿Decimos amén? Vamos a iniciar el año de manera diferente. Vamos a tratar, ya sé que en diciembre todos olemos a carne, pero vamos a iniciar en enero con un grato aroma espiritual para que el león rugiente se quede con hambre, que se vaya a buscar a alguien más que le dé de comer, pero nosotros no, ¿verdad? ¿Alguien dice amén a esto? Vamos a terminar este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Y les pido un favor, les va a sonar rarito, pero vamos a orar. Y en esta oración dígale: Señor, ¿tú quieres que me involucre en esto el próximo año? Y si te atrevieras, dile: ¿cuántos días me involucro? Y cuidado, porque Dios puede decirte 40 y no. Pero vamos a pedirle al Señor. Padre bueno, gracias por la oportunidad que me regalas el día de hoy de abrir mi corazón y compartir esto tan sencillo y tan básico, pero a la vez tan poderoso, y que a veces nosotros dejamos de lado. Mi Rey, oramos, los que estamos aquí presencialmente en el auditorio y quienes nos están acompañando en la transmisión, oramos en este momento. Señor, ayúdanos. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos avanzar, Señor. No queremos quedar estancados, no queremos fracasar en nuestro deseo, Señor precioso, de honrarte y glorificarte en esta tierra. Por eso hoy hablo de esta arma poderosa, hablo de esta estrategia poderosa que han practicado muchos desde tiempos antiguos y que hoy, Señor, puede producir en nosotros un quebrantamiento, un rendir nuestra vida a Cristo para que se haga tu voluntad, Señor precioso, en nosotros. Espero haberlo explicado bien, mi Señor, y que mis hermanas y mis hermanos no entiendan esto como un intercambio, un sacrificio humano para obtener algo de ti, sino un quebrantamiento de nuestra carne, de nuestro yo, a fin de tener una vida rendida delante de ti y que tú nos guíes a hacer todo lo que tú quieres que hagamos. Mi Rey glorioso, en obediencia a lo que tú inspiras en mi corazón, yo he hablado esta palabra. Ahora pon en el corazón de cada uno de nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. A la gente linda que se ha conectado con nosotros en la transmisión, gracias por acompañarnos, les bendecimos. Les comento que el próximo miércoles no estaré en condiciones de transmitir, por lo que no vamos a tener nuestra transmisión de estudio bíblico de media semana. Espero que nos podamos conectar en las siguientes oportunidades que tengamos. Por hoy, gracias por acompañarnos, bendiciones, cuídense, les bendecimos en Cristo el Señor.